Bueno, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Empezamos la transmisión de unas nuevas clases ahora de digitalización de la fuente o señales digitales. Básicamente vamos a tratar de la digitalización de una señal. Vamos a agarrar una señal analógica y la vamos a transformar en digital. Vamos a ver cómo se hace ese proceso, cómo se hace esa transformación y las características de esta señal digital, ¿no? Bueno, para lo cual vamos a ver primero la diferencia, ¿no?, entre señal analógica y señal digital. Señal analógica es aquella que fundamentalmente es continua o discreta en el tiempo, eso no tiene nada que ver. Fundamentalmente tiene analogía con la fuente, o sea que la señal, algún parámetro de la señal, varía en forma proporcional a la fuente. Por ejemplo, al aumentar el volumen de un sonido, se incrementa el voltaje, y al disminuir el volumen, se decrementa el voltaje. Disminuye el voltaje. También puede ser, por ejemplo, la frecuencia. Al aumentar el volumen, se incrementa la frecuencia, y al disminuir el volumen, se disminuye la frecuencia. Esto es una analogía. También podría ser una analogía inversa, por ejemplo, en televisión analógica. Cuando se incrementa el brillo de la señal, se disminuye el voltaje, y cuando la señal, el punto es más oscuro, la imagen es más oscura, se incrementa el voltaje. El voltaje más grande lo tendría para un punto o una imagen negra, y el voltaje más chico, el menor voltaje, se da para una imagen blanca, para un punto blanco, que es el máximo brillo. La señal digital siempre es discreta en el tiempo, es discreta en amplitud también, y tiene una codificación. Lo importante de la señal digital es que siempre tiene una codificación, un código que transforma la señal analógica en algo, en una palabra código. Bueno, por ejemplo, son pulsos, la señal por pulso, la modulación por pulsos puede ser analógica o digital. Por ejemplo, PAM, modulación en amplitud por pulsos, es analógica normalmente. PWM, la modulación en duración del pulso. La duración del pulso tiene una analogía directa con la señal analógica. Y la modulación por pulsos en posición, el pulso se atrasa o se adelanta en forma proporcional al voltaje o la intensidad de la señal. En cambio, modulación por pulsos codificados es una modulación digital porque tiene un código. Por eso los pulsos son codificados, a través de un código. Acá vemos ejemplos donde, si bien la señal es discreta en el tiempo, son pulsos, pueden ser analógicos o pueden ser digitales. Para digitalizar una señal tenemos tres procesos básicos, que es el muestreo, la cuantificación y la codificación. El muestreo transforma la señal analógica continua en el tiempo en una señal pulsante o discreta en el tiempo. O sea, en vez de utilizar todo el tiempo para mandar la señal, o todo el tiempo va a estar ocupada la señal por mi señal, utilizo parte del tiempo, un periodo del tiempo, que es el periodo de muestreo. Entonces, utilizo un poquito de tiempo, cada TS, cada periodo de muestreo, mando un pulso con una muestra de la señal. Y el resto del tiempo lo puedo utilizar para otras cosas. Por ejemplo, para meter otras señales, para compartir el medio con otras señales. Entonces ahora estoy haciendo un sistema más eficiente porque no ocupo todo el tiempo con la misma señal, sino que ocupo parte del tiempo con la misma señal. Un pedacito de tiempo con la misma señal.
y el resto del tiempo lo puedo utilizar para otras cosas. Bueno, el teorema de muestreo básicamente lo que quiere hallar es cuál es, bueno, esto es el muestreo natural, disculpen, este es el muestreo natural, donde se saca una muestra de la señal, ¿ven? Se deja pasar un tiempo tau de la señal y después se vuelve a repetir, se puede mandar otro pedacito de la señal, otra muestra de la señal, en un periodo de muestreo TS o T-sampling. ¿Ven? Se manda un pedacito de la señal, una muestra de la señal, de tiempo de duración tau, en un periodo de muestreo, ¿no? Se repite en un periodo de muestreo. Acá tenemos características importantes de la señal porque tenemos las características importantes, el periodo de muestreo, el T-sampling y la duración tau del pulso este. Cuanto a más chica es la duración, esto estamos mandando menos energía y al mandar menos energía es más posible, más probable que sea afectado por el ruido y la interferencia. El muestreo ideal es el muestreo que el pulso de muestreo es un delta de Dirac. ¿Ven? Es un tren de deltas de Dirac. Esta es la entrada x de t, este es el tren de pulsos delta de Dirac que multiplica la entrada y me da a la salida, tengo deltas de Dirac, un tren de deltas de Dirac con peso igual a la amplitud de la señal en el momento que estaba la delta de Dirac. Las deltas de Dirac están separadas por un periodo de muestreo TS. El teorema de muestreo lo que queremos hallar es el periodo máximo para que yo espacie las muestras de las señales en el tiempo. No se olviden de que cuanto más grande es ese periodo, menos potencia estoy utilizando, ¿no? O sea, el mismo pulso yo lo esparzo en el tiempo, si lo separo mucho tiempo, tengo mucho tiempo en el medio libre para meter otras señales o hacer otras cosas. Entonces, mi idea es tratar de mandar una muestra para cada periodo de muestreo muy grande, ¿bien? Pero seguramente vamos a tener alguna limitación. Yo no puedo tardar cualquier tiempo en mandar una muestra. ¿Por qué? Porque si yo me retardo mucho, me retraso mucho en mandar la primera muestra y la segunda muestra, quizás no pueda recuperar la señal en el receptor. Entonces, la pregunta que me resuelve el teorema de muestreo es ¿cuánto tiempo yo puedo esperar entre muestras? ¿Y cuál sería el tiempo máximo para que yo mande dos muestras? De forma tal de poder recuperar la señal en el receptor. Bueno, entonces para este teorema tenemos una hipótesis que se parte de una señal x de t limitada en banda, o sea, tiene un ancho de banda entre b y menos b, ancho de banda b, pero b tiene un espectro entre b y menos b. Bueno, esto está explicado así, x de f igual a 0 si f, el valor absoluto de f es mayor que b. Una señal limitada en banda b. En la tesis se demuestra que el intervalo de muestreo tiene que ser menor que 1 sobre 2b, 2 veces el ancho de banda, o que la frecuencia de muestreo, que es la inversa del intervalo, la frecuencia de muestreo es igual a 1 sobre ts, tiene que ser mayor que 2b, 2 veces el ancho de banda. De ahí que la frecuencia Nikic se le dice la frecuencia igual a 2b. Es una frecuencia límite, ¿no? Pero bueno, esa es la tesis.
necesito demostrar que esto, acá me está dando un límite de mi tiempo de muestreo entre dos muestras, por lo menos tiene que haber 1 sobre 2b segundos. Y la frecuencia de muestreo, por lo tanto, tendría que ser mayor que 2b. ¿Por qué? Vamos a demostrar. Bueno, en la demostración vemos que el muestreo en sí, tengo la señal limitada en banda y ahora esta señal la voy a multiplicar por un tren de deltas de Dirac. A la salida me va a dar un tren de deltas de Dirac, pero con peso el valor de la señal en el instante de la delta de Dirac. En el dominio de la frecuencia, ven, tengo la señal limitada en banda, ancho de banda B, que es multiplicada por el tren de delta de Dirac en el dominio de la frecuencia. El tren de delta de Dirac lo pueden sacar de cualquier tabla de transformadas, es igual a Fs por un tren de deltas de Dirac, ahora espaciados, Fs. Como hubo una multiplicación en el dominio de la frecuencia, hubo una multiplicación en el dominio de las frecuencias, entonces, en el dominio del tiempo, disculpen, hubo una multiplicación en el dominio del tiempo, entonces en el dominio de las frecuencias hay una convolución. ¿Qué es una convolución? Y bueno, voy a reproducir x de f ahora voy a reproducir x de f en cada lugar que se encuentran las deltas de Dirac en el dominio de la frecuencia. Entonces voy a tener, ven, la señal x de f en 0, la señal x de f en fs, la señal x de f en 2fs, en menos fs, en menos 2fs y así sucesivamente. Esto es lo que implica esta expresión matemática, ¿no? X de S de F, la señal muestreada en el dominio de la frecuencia es SFS por X de F menos NFS. Bueno, esto lo podemos ver un poquito más grande y vemos que acá la señal muestreada, la señal X de F, las deltas de Dirac, el tren de pulso de muestreo, y bueno, voy a hacer en cada delta de Dirac voy a poner mi señal X de F. ¿Qué característica importante tengo que tener? Y bueno, que estas señales no se superpongan, no se encimen en el dominio de la frecuencia. Si se enciman, van a producir algo distinto. ¿Por qué? Porque yo en el receptor voy a tratar de recuperar esta señal X de F, ¿ven? Con este filtro pasabajos. Y si esta señal se pone encima de esta, bueno, va a haber una distorsión y ya no voy a poder obtener la señal mensaje, ¿no?, que quería recuperar. Entonces, ¿qué condición tengo que tener? Y que este punto no esté encima de este punto. Esté al lado, puede estar igual, puede coincidir, pero no sobreponerse. Entonces, este punto, ¿qué es este punto? Este punto es Fs menos B. Tiene que ser mayor que B, ¿no?, para que no se superponga. Entonces, Fs menos B tiene que ser mayor que B, entonces digo que Fs tiene que ser mayor que 2B. Entonces la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor que 2 veces el ancho de banda de la señal que quiero muestrear. Hay una frecuencia que se llama frecuencia Nyquist, que es igual a 2B. La frecuencia de muestreo Nyquist es Fs igual a 2B. Es una frecuencia de muestreo teórica, no es práctica, no se usa en la práctica, pero me muestra un límite, me da un techo. La frecuencia de muestreo Nyquist me está diciendo un piso, digamos, no es un techo, es un piso. O sea, menos que esa frecuencia yo no puedo muestrear. Me está dando un límite mínimo. Bien. Para recuperarlo, para la recepción, uso un filtro pasabajos. ¿Ven? Con un filtro pasabajos me quedo con la señal mensaje y elimino el resto. Entonces, ¿ven?
Estas son las delta Dirac que ingresan, las muestras del muestreo ideal. Esto es un muestreo ideal, lo vuelvo a repetir. Pasa por un filtro pasabajos y me queda X de T. La señal mensaje nuevamente. Una interpretación es que el filtro pasabajos es un cuadrado, una función cuadrada en el dominio de la frecuencia, por lo tanto en el dominio del tiempo es una sinc. Y bueno, el filtro pasabajos multiplica la señal muestreada en el dominio de la frecuencia. Entonces en el dominio del tiempo convoluciona. Entonces esa sinc en el dominio del tiempo convoluciona con las delta Dirac de las muestras. Entonces la convolución se produce una sinc en cada una de las muestras y estas sinc sumadas punto a punto conforman la señal mensaje a la salida del filtro pasabajo. Es más fácil, reconozco que es más fácil verlo en el dominio de la frecuencia que en el dominio del tiempo, pero bueno, sería innecesario, interesante verlo en los dos dominios. Bueno, hasta ahora hemos visto el muestreo ideal con deltas de Dirac. Bueno, ¿qué pasa con el muestreo real? El impulso tiene una duración finita, no existe la delta de Dirac. Tiene una forma, P de T, el impulso. Nosotros vimos, por ejemplo, el muestreo natural, que la forma del pulso, la parte superior del pulso, seguía a la señal mensaje, con lo cual, bueno, tiene una forma dependiente en ese caso, en el muestreo natural, a la señal mensaje, a la forma de la señal mensaje. Y podría también ser un pulsos cuadrados, ¿no? Cuya amplitud del pulso cuadrado, la amplitud, sería igual a la señal mensaje en el momento del pulso, ¿no? En el instante del muestreo, ¿no? Esos muestreos se llaman sampling and hold. Muestrear y permanecer un tiempo tau en esa amplitud. Bueno, o sea que el impulso tiene una duración finita y una forma finita P de T. Los filtros prácticos no son ideales, o sea, el filtro pasabajos no tiene una respuesta cuadrada, sino que tiene una zona de transición, delta F, no tiene una caída a 90 grados. Por lo tanto, yo no puedo tener las señales muy juntas porque no las voy a poder filtrar, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, ¿ven? Las señales muy juntas no las voy a poder filtrar, necesito un espacio para que este filtro me permita un delta F determinado, me permita limpiar el resto de las señales y dejar pasar solamente la de frecuencia cero. También, tercer punto, las señales no son limitadas en banda. O sea, las señales no son limitadas en banda, por lo tanto, necesito limitarlas en banda, las señales. Entonces, antes del muestreo, seguramente, voy a tener que poner un filtro pasabajos para limitar la señal en el ancho de banda, por ejemplo, en el que vimos en el ejemplo, es el ancho de banda B. Acá tenemos el muestreo natural. Y bueno, uno de los problemas que nos trae la forma del pulso es la distorsión de apertura. Bien, en el caso, por ejemplo, en este caso vemos un pulso, una señal muestreada en forma ideal. Y este es el espectro de la señal muestreada en forma ideal. Si yo uso, por ejemplo, un pulso con forma cuadrada acá, entonces el espectro de la señal, ahora estoy muestreando una señal, pero con pulsos cuadrados. Y este sería el espectro de la señal muestreada con pulsos cuadrados. Este es el espectro de la señal muestreada en forma ideal y este es el espectro de la señal muestreada con pulsos cuadrados. Ven que ha cambiado. Esta forma que se cambió es una distorsión y se la llama de apertura porque depende de la forma del pulso. Una forma de entender esta distorsión es analizarla de este punto de vista. Miren, yo entro X de T
y ahora muestreo con un tren de pulsos que no son deltas de Dirac, sino que son pulsos de forma P, cualquier pulso, cualquier forma. Y tengo una señal muestreada, XSDT. ¿Qué significa que tengo un tren de pulsos con forma P? Y bueno, puedo decir que el tren de pulsos con forma P es igual a P de T, que es el pulso, por ejemplo, un pulso cuadradito así, convolución, un tren de deltas de Dirac. Esto me produciría un tren de pulsos de forma P, espaciados este periodo de muestreo, TS. Cuando yo muestreo la señal, multiplico en el dominio del tiempo x de t por esta señal de muestreo. Entonces sería x de t por s de t en este caso. Entonces x de t por p de t. Y bueno, la señal s de t puse por su igual. P de t convolución, el tren de deltas de Dirac. La convolución es conmutativa respecto a la multiplicación, entonces puedo hacer este cambio. ¿Ven? P de t convolución x de t por esto que está dentro del corchete, x de t por el tren de deltas de Dirac, es igual al muestreo ideal, pero ahora está convolucionado en el dominio del tiempo por p de t, que es el pulso con una forma p. El dominio de la frecuencia es p de f por la señal muestreada en forma ideal. Esto es lo que me está demostrando, como es un por acá, esto se está comportando como un filtro. Un filtro cuya función transferencia es igual a la transformada del pulso P, de forma P. Bueno, ¿cómo lo interpreto esto? Bueno, esto lo veo, ¿ven? X de t, ahora tengo esta señal muestreada, XS de t, a través de un tren de pulsos con forma P. ¿Cómo lo interpreto esto? Bueno, esta x de t muestreada con un tren de deltas de Dirac, o sea, el muestreo ideal, pero ahora con un filtro a la salida, ¿ven? PDF. Este es el que me está produciendo la distorsión de apertura. Y tengo la señal muestreada. En el receptor, teniendo en cuenta ahora este análisis, ¿cómo soluciono esto en el receptor? Y bueno, acá tengo la señal muestreada, pongo un filtro pasabajos como habíamos visto, pero ahora para solucionar el problema de la distorsión de apertura tengo que poner un filtro con la inversa del comportamiento en frecuencia que tiene el pulso que usé para muestrear. En en este caso, P. Y volvería a tener x de t. Bueno, ¿cómo lo vemos? Yo tengo acá un ejemplo bastante interesante. Ven, esta sería P de t. P de t, en este ejemplo, sería un pulso cuadrado. Por lo tanto, ¿ven? P de t es cuadrado t sobre tau, con duración tau. Entonces, la transformada de Fourier sería tau sin de tau f. S de t, entonces la salida que tengo acá del muestreador, tengo P de t, convolución, la señal muestreada en forma ideal, como lo hemos visto recién. En el dominio de las frecuencias es P de f por P de f, pongo su igual, que es tau por sinc de tau f, por la señal muestreada en forma ideal. ¿Esto qué implica? Bueno, acá está dibujado, ¿ven? Los cuadrados estos serían la señal que quiero muestrear, en el dominio de la frecuencia. Por supuesto, esta señal ahora cuadrada se repite cada fs. Esto sería fs, disculpen, puse ts, esto es fs, 2fs, menos fs, menos 2fs. Y estaría multiplicada por la respuesta
sinc, que es la forma, la transformada de Fourier del pulso cuadrado. Entonces, ¿esto qué implica? Repito, acá es fs menos fs, 2fs menos 2fs. Esto implica que esto va a ser eliminado. ¿Ven? Lo que tengo tachado va a ser eliminado por el filtro o la función transferencia, esta, P de f, que es igual a la forma del pulso cuadrado. La función transferencia es la transformada de Fourier del pulso cuadrado. Entonces, ¿ven? ¿Qué sucede acá? ¿Cuál es la distorsión de apertura? Fíjense, las frecuencias altas, esto depende mucho de la forma del pulso y la forma de la señal que quiero muestrear. Y por supuesto, fíjense que la frecuencia de corte que tiene acá la sinc depende del 1 sobre tau. O sea que si tau es muy chiquitito, entonces este 1 sobre tau se va a ir muy lejos y acá no me va a afectar casi. Si este tau es más grande, bueno, entonces este 1 sobre tau se va a acercar y acá me va a cortar más, me va a producir más distorsión. Entonces, esto va a depender de la forma del pulso y de la forma y el ancho de banda de la señal. Pero supongamos acá, en este caso, que por ejemplo, ¿cuál es la distorsión que me está produciendo? Y me está sacando las frecuencias altas. ¿Bien? Entonces, ¿qué solución le podemos dar a esto? Y bueno, en el receptor, nosotros lo habíamos puesto acá en la parte teórica, el filtro, pasabajos, el recepción, y después tengo que tener un filtro que haga la función inversa que la transformada del pulso. Entonces, o sea, que haga la función inversa de lo que está haciendo el pulso en frecuencia. O sea que, en este caso, si yo tengo que me está atenuando las altas frecuencias, esta etapa lo que tendría que hacer es amplificar esas altas frecuencias, ¿bien? De forma tal de compensar esa distorsión y eliminarla o corregirla. Por ejemplo, con un ecualizador, ¿bien? Es una forma de ver esta situación, ¿no? Bueno, con esto vimos la distorsión de apertura. Continuamos. Se produce aliasing. Otro problema que existe es el aliasing. ¿Qué es el aliasing? Es la superposición de los espectros de las señales que convolucionaron en FS. ¿Qué pasa? Si FS, fíjense, si FS, la frecuencia de muestreo es menor que la de Nikic, estas señales se empiezan a superponer en frecuencia. Y cuando yo quiera recuperar la señal mensaje con un filtro pasabajos, me va a ser imposible. O sea, va a producirse una distorsión acá por aliasing en el dominio de la frecuencia. Esto se produce en el dominio de la frecuencia y se produce una distorsión. ¿Por qué? Porque la frecuencia de muestreo no cumplió, o sea, no cumplió con Nikic, o sea, es menor que la frecuencia Nikic. Ese es el problema del aliasing. La frecuencia de muestreo es menor que la frecuencia Nikic. Fíjense que yo acá recupero la señal a través de un filtro pasabajos. El filtro pasabajos me permite recuperar la señal. Sin embargo, como hemos visto anteriormente, este filtro es un filtro ideal, tiene una caída a 90 grados. Los filtros reales tienen una zona de transición, delta F. Entonces, si bien acá no se superponen, está usado, la frecuencia de muestreo es igual a Nikic y no se superponen los espectros, pero tampoco se pueden recuperar con un filtro pasabajos real. O sea, esto lo que estamos viendo es una recuperación con un filtro pasabajos ideal. Entonces, normalmente lo que se utiliza es una frecuencia de muestreo superior a la de Nikic para permitir una recuperación con un filtro pasabajos real.
Esto lo podemos ver prácticamente en el ejercicio número 2. O sea, el ejercicio 1 de la guía, quiero que lo hagan ustedes y me digan qué es lo que quieren hacer, qué es lo que, cómo les va a dar. O sea, esta guía que nosotros tenemos acá como referencia de ejercicios. El ejercicio 2, fíjense, es una guía bastante interesante, es un ejercicio bastante interesante que habla de una señal de x de t coseno de 628t más coseno de 1381,6t es muestreada en una frecuencia de muestreo de 300 Hz y recuperada con un filtro pasabajos de 250 Hz. Fíjense en este caso. Estamos complicados, no sé si estamos complicados. Podemos analizar primero cuál es la frecuencia, el ancho de banda de la señal. Y el ancho de banda de la señal va a ser la frecuencia más grande, ¿no les parece? Entonces, fíjense, acá tengo la señal en el dominio de la frecuencia. Fíjense, tiene dos delta Dirac porque son dos cosenos, así que uno está en 220 Hz y el otro está en 100 Hz. Entonces, el ancho de banda de la señal podría decir que es 220 Hz. ¿Bien? Ahora, ¿cuál sería la frecuencia Nyquist? La frecuencia de Nyquist es 2 veces la frecuencia más alta de la señal. O sea que sería, o la frecuencia del ancho de banda de la señal. Entonces, si yo tengo 220 Hz, la frecuencia de Nyquist va a ser 440 Hz. Fíjense en la frecuencia de muestreo, es 300 Hz, o sea, no estamos cumpliendo con Nyquist. Entonces, ahora vamos a ver cuál es el resultado, qué es lo que nos da. Cuando esto lo quiero recuperar con un filtro pasabajos, o sea, lo quiero muestrear, transmitir y recuperar con un filtro pasabajos de 250 Hz. Fíjense que si yo tengo un filtro pasabajo de 250 Hz, tranquilamente puedo recuperar la señal, ¿no? Porque la G señal es de 220 Hz. O sea, un filtro pasabajo de 250, recupero la señal. Mi problema va a ser, después de muestreado, ¿voy a poder recuperar la señal? Probablemente no, porque no estoy cumpliendo con la frecuencia Nyquist. Estoy con una frecuencia de muestreo menor que la Nyquist. Bueno, pero vamos a comprobarlo esto, ¿ven? Acá está el muestreo con una frecuencia con deltas de Dirac, un muestreo ideal, separadas 300 Hz, ¿ven? Las deltas de Dirac, 300, 600, 900, menos 300, menos 600, menos 900. Nunca nos olvidemos de poner la frecuencia 0 acá, la delta de Dirac está en 0. Y bueno, ¿ahora qué hago? Esta señal convoluciona, porque multiplica en el tiempo, convoluciona en frecuencia, convoluciona con esta frecuencia, con esta delta de Dirac, y me da esta señal. Posteriormente, la voy a hacer convolucionar con la delta de Dirac que está en 300, y me da esa que está en rojo. Y ahora va a convolucionar con la que está en menos 300, y me da esta otra señal. Ustedes lo pueden hacer en sus casas, convolucionar, hacer este mismo ejemplo con la señal que está en 600, en menos 600, 900, menos 900, etc. Pero con esto me alcanza. Yo voy a tratar de recuperar esto con un filtro pasabajos de 50 Hz. Un filtro pasabajos de frecuencia de corte 250 Hz, disculpen, 250 Hz. Y bueno, con el filtro pasabajos de 250 Hz me queda lo que está acá abajo. Fíjense, acá está el mensaje, que eran dos tonos, un tono de 100 Hz y un tono de 220 Hz. Y acá voy a recibir 4 tonos. Un tono de 80 Hz, un tono de 100 Hz, un tono de 220 Hz y un tono de 240 Hz.
sea que yo transmití 2 tonos y ahora estoy recibiendo 4 tonos. ¿Bien? Ahí está un aliasing, una distorsión que se produjo por mala elección de la frecuencia de muestreo. No se ha cumplido con la frecuencia Nyquist. La frecuencia de muestreo fue inferior a la Nyquist. ¿Ven? Los tonos que me quedan serían el de 80, el de 100, el de 200 y el de 220. Bueno, eso lo pueden comprobar ustedes haciendo el gráfico. ¿Qué pasa ahora si uso una frecuencia de muestreo de 500 Hz? Eso es lo que me está preguntando el ejercicio. Me dice, ahora, ¿sale bien todo o no sale bien? Bueno, yo puedo decir, bueno, si es una frecuencia de 500 Hz, ahora cumplo, primero, antes que nada, ¿cumplo Nyquist? Y sí, cumplo, porque Nyquist era 440 Hz, por lo tanto 500 es una frecuencia de muestreo mayor que Nyquist, cumple. Vamos a comprobarlo, lo comprobamos, ¿ven? Entonces acá tengo la señal muestreada con la delta de Dirac esta, y después tengo esta señal convolucionada con la de 500, me da esto, y esta señal convolucionada con menos 500 me da esto. Por supuesto, con un filtro de 250 Hz, recupero la señal mensaje sin ningún problema. Bueno, otro problema que existe y que es interesante ponerlo ahora, es la interferencia entre los distintos pulsos que transmitimos cuando transmitimos los pulsos de muestreo. ¿Qué pasa? En el medio de transmisión, tiene una inercia. O sea, los pulsos, si uso pulsos cuadrados, por ejemplo, nunca van a ser cuadrados cuando se reciban. El medio tiene un tiempo de subida, tiempo de cambio. Un tiempo de cambio. O sea, para ir de 0 voltios a 7 voltios va a tardar un tiempo. Y para disminuir de 7 voltios a 0 voltios también va a tener un tiempo, que está representado acá. Esto va a depender del ancho de banda del canal. A medida que el canal sea más lento, o sea, menor ancho de banda, el pulso se va a esparcir en el tiempo. Y este ensanchamiento del pulso o cambio de la forma del pulso va a producir que el pulso que yo envíe cuando vaya por el canal puede llegar a interferir los pulsos anteriores y posteriores. Y entonces esa energía que se transmite al otro tiempo, al otro momento, al momento que interviene, que implica el otro pulso, que está utilizado para el otro pulso, va a modificar la forma de ese pulso y puede producir errores. Puede cambiar la forma del pulso, va a producir errores. Esto se llama interferencia intersímbolo. El dibujito parece como el aliasing, pero no es aliasing. Esto está en el dominio del tiempo. Y lo que nosotros vimos recién como aliasing está en el dominio de la frecuencia. Eso es una interferencia que se produce. O sea, por más que uno haya usado la frecuencia Nyquist y todo, el problema es que a veces el canal produce un esparcimiento, lo esparce el pulso, la energía del pulso la esparce en el tiempo. Entonces produce una interferencia con otros pulsos que vienen en otros momentos, como está graficado acá. Finalmente, podemos ver la modulación por pulsos en las 3 formas, que es la PAM, la modulación por pulsos en amplitud, que está, el modelo matemático está acá, ¿ven? Que es, ¿ven? La amplitud del pulso es proporcional a la variación en amplitud de la señal.
Se escribe matemáticamente con una A0, que sería una amplitud promedio, y 1 más m por x de kts. X de kts es el valor de la señal en el instante de muestreo ts, multiplicado por un índice de modulación y por el pulso p de t menos kts sobre tau. Este pulso tiene la misma duración siempre está centrado en el instante ts de muestreo, y lo que varía es la amplitud proporcional al mensaje. Tenemos el PWM o PDM de duración, también de duración de ancho, el ancho del pulso. Acá la amplitud del pulso siempre es constante y está centrado en el instante de muestreo, pero varía la amplitud proporcional a el voltaje de la señal mensaje x de t. ¿Cómo lo representamos matemáticamente? Así, ven, A0, que es la amplitud constante, P de t menos kts, y ahora el tau k. El tau, la duración del pulso, va a variar de acuerdo a la amplitud del mensaje x de t. X de kts, ¿ven? El tau va a ser igual a tau 0, corchete, 1 más m, otro índice de modulación, x kts. X kts es el valor de x en el instante kts. En el instante 0, x de 0, x de ts, x de 2ts, x de 3ts, x de 4ts, y así sucesivamente. ppm, que es la modulación por pulsos en posición, o sea, el pulso se adelanta o se atrasa proporcional, este atraso o adelanto, proporcional a la amplitud del mensaje x de t. Entonces, la expresión matemática es A0 P T menos TK. Ahora, el periodo, el atraso o adelanto, va a depender de la modulación. Y el tau siempre constante. Entonces TK, el periodo K, va a ser igual a KTS, por supuesto, que va a depender del periodo KTS, el instante de muestreo que corresponde, pero adelantado o atrasado, un tiempo T0 x KTS. Por supuesto, este tiempo de adelanto o de retraso no puede superar el TS sobre 2, igual que el ensanchamiento no puede superar el TS sobre 2, porque si no se produciría lo que nosotros denominamos anteriormente una interferencia intersímbolo, o sea, ese símbolo KTS estaría interfiriendo al símbolo K más 1 TS. Entonces, bueno, estos tienen un máximo de variación en TS sobre 2.